Bienvenidas Isabel González a nuestro segmento de Voces y Sueños. Muchas gracias. Vámonos al principio, Isabel. ¿Dónde nace Isabel González, la que conocemos hoy? Nací en la ciudad capital de Guatemala. Allí tú hiciste toda tu escolaridad, primaria, secundaria, universitaria. ¿Cómo era esa Guatemala de esa época? Muy hermosa, hasta el día de hoy me encanta, pero creo que tuve la oportunidad de vivir una niñez en la que muchos extrañamos comparada con la actual. Jugué diferentes juegos que ahora los niños ni siquiera saben que existen, qué sé yo, trompo, escondite, arranca cebolla. La verdad fue una niñez Arranca cebolla, yo no bonita. Conozco ese. ¿Cómo arranca era cebolla. ese? Son dos grupos que se ponen en medio, puede ser como por ejemplo de un poste. Entonces hacen una línea uno detrás de otro y empiezan a jalarse y empiezan a decir arranca cebolla, y el primer grupo que se caiga es el que perdió y el que queda parado es el que gana. Ok, en esa escolaridad, ¿comenzó a salir esos dotes tuyos de comunicación o no? ¿Dónde comienza a salir esa parte tuya de querer ser escuchada, observada, todo eso? La verdad es que desde muy pequeña estuve participando en eventos de belleza, en las clausuras del colegio. Siempre me gustaba como cantar o participar en algún tipo de baile, y mi mamá siempre me apoyó en todo momento, toda mi familia. Recuerdo que en esa época no solamente era como elegida por parte de las personas del colegio, sino que también uno vendía votos. Y yo recuerdo a mi mamá y a mi familia vender votos por todas partes para poder ganar el reinado. Y la verdad es que siempre que participaba obtenía el primer lugar, y era algo como que después se convirtió hasta como en un reto y en algo para poder cumplir. Sí iba al colegio, sí participaba en mis clases escolares, pero independientemente, porque cambiábamos mucho también de colegio, participaba en eventos de belleza, en deporte también, y me gustaba estar parte de toda esta mecánica, que no solamente fuera a estudiar, sino que también en entretenimiento. Cuando ya pasas toda la parte secundaria, high school, como lo dicen aquí, vas a la universidad. ¿A cuál universidad asististe? La Universidad de Guatemala, San Carlos de Guatemala, estuve estudiando periodismo. ¿Qué tiempo duraste estudiando periodismo? Como 3 años. Me faltó un año para cerrar, solo me faltó el cierre, y después no lo cerré porque entonces ya tuve que viajar acá a los Estados Unidos y no podía tener esa opción de poder estar haciéndolo como se hace ahora, en línea o a distancia. ¿De qué año estamos hablando que comenzaste a venir? ¿O entraste de inmediato, te quedaste aquí, o solamente comenzaste a viajar a los Estados Unidos? No, la primera vez que ingresé, ya ingresé con residencia, y yo creo que las personas que han ingresado de esta misma manera saben el proceso, que uno no puede salir del país hasta cierto tiempo. A mí la verdad me costó muchísimo como el adaptarme. Tenía una vida bastante estable y feliz en Guatemala, cuando recuerdo que mi papá me dijo, ¿te gustaría viajar y venir aquí a Estados Unidos? Estaba muy jovencita y le dije que claro que sí, pero en el proceso del trámite empezaron a salir muchas oportunidades en Guatemala. En ese entonces ya estaba como presentadora de televisión en uno de los programas de cadena abierta de Guatemala muy famosos, que es Nuestro Mundo por la Mañana, que hasta el día de hoy está vigente. También fui reportera del programa de televisión Aló, ¿qué tal América? Teníamos en ese entonces una campaña de Kellogg's en donde salía en la portada. Estaba haciendo muchísimos proyectos, y cuando recuerdo que me llegaron los papeles de migración, para mí, en lugar de ser una felicidad, fue como un golpe emocional bastante fuerte. Tanto que viajé una semana antes que se venciera la entrada de poder ingresar al país. Y nada, pues me hicieron una despedida, ya vine aquí con la intención de quedarme, pero al llegar pasé momentos difíciles emocionalmente, siempre con la idea de poder regresar
y en el transcurso de eso, no sé, muchísimas trabas migratorias que me impidieron como hay muchas personas que viajan cada 6 meses y solo como que ingresan a la salida y todo está bien. Yo no tuve esa oportunidad o ese proceso. Para mí tenía que quedarme en Estados Unidos viviendo para poder entonces después aplicar a la ciudadanía. Entonces, a pesar de que pedí un tiempo para poder terminar mi carrera universitaria, me lo negaron. Ya me quedé aquí y empecé en medios de comunicación aquí, empecé en la radio. ¿Cuánto duraste allá haciendo periodismo en Guatemala? Empecé a los 18 años. No recuerdo a qué edad viajé para acá, creo que a los 22 o a los 23, aproximadamente 5 o 6 años. 5 o 6 años. En Guatemala. ¿No te ocurrió nada peculiar que todavía conserve dentro de ti en una experiencia? Vamos a hablar primero de la positiva y una negativa, que tú recuerdes. La negativa. Siempre se recuerdan primero esa, yo no sé por qué. La negativa, en ese entonces no solamente estaba ejerciendo el periodismo en Guatemala, sino que también empecé mi carrera de modelaje. Ya tenía mi carrera de modelaje desde antes. Desde los 15 años estudié modelaje, me gradué, iba a castings, a pasarelas y todo. Bueno, en esa ocasión había tenido una pasarela fuera de la ciudad capital y hice mi trabajo como modelo y todo, y al otro día, o sea, sin dormir casi nada, el viaje fue muy largo. Cuando veníamos de regreso me dicen de que si tenía la posibilidad de poder cubrir a alguien que no había podido ir ese día ya a nivel periodístico. Era un partido de fútbol y eran enlaces en vivo que nunca había tenido la oportunidad de experimentar. Todo era como más segmentos grabados. Y yo dije, sí, claro, yo puedo. Y era estaba jugando la selección de Guatemala. Yo me sentía muy contenta. Era la primera vez que tenía la oportunidad de hacer enlaces en vivo, con mi camisola y todo, ¿no? Entonces llegué, empezamos con los enlaces, una experiencia muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Mucha gente, regularmente. El micrófono, por ejemplo, a veces cuando uno no tiene la experiencia necesaria, piensa que se necesita gritar para poder ser escuchada. Imagínense, yo estaba con muchísima gente en un estadio de fútbol que regularmente uno no se escucha por el micrófono, aunque uno esté hablando bajito, se modula la voz. Y entonces, en esa misma experiencia, me metieron mano. No sé si saben el término de meter mano, que a alguien le toca a uno la pompa. Y era mucha gente, entonces alguien me metió mano, yo estaba asustada, primera vez en vivo, hice como 3 enlaces nada más y después llegó el productor y que lo quiero mucho hasta el día de hoy, tenemos comunicación, pero en ese entonces imagínense. Y dijo, quítenle la camisola a Isabel, que no lo está haciendo bien, está gritando y que pase la siguiente. Y allí, enfrente de todos mis compañeros, hicieron que me quitara la camisola y me sacaron de la transmisión y obviamente para mí eso me impactó muchísimo. Yo creo que ahí tenía como 18 años y fue como, lloré mucho porque fue bastante como emocional la situación y esa es una experiencia que sí, la verdad es que lo primero que se me viene cuando me dicen de algo negativo. Tal vez pasé otras cosas, pero eso sí recuerdo que me marcó mucho. Y positivas, viví muchísimas experiencias, conocí a gente hermosa en el transcurso de los 2 trabajos que tuve en medios de comunicación en Guatemala, como les comenté, en Aló, ¿qué tal América? Y en Nuestro Mundo por la Mañana. Y la verdad es que son recuerdos que todavía se quedan en mi mente y en mi corazón. Gente hermosísima. Tuve la oportunidad de viajar a diferentes departamentos de Guatemala para conocer aún más mi cultura, el poder experimentar las cosas y las tradiciones que hacemos en nuestro país. ¿Qué te pareció la experiencia? Buena, mala, de haber conocido tantas cosas, porque la cultura de Centroamérica es muy, muy variada y muy rica. Yo creo que es la mejor experiencia que he tenido en la vida hasta este momento, el poder recordar todo lo que viajamos, comimos, vivimos, ayudábamos a mucha gente también, porque en el primer trabajo que tenía, la productora era una persona, bueno, es una persona, con muy buen corazón que le encantaba ayudar a la gente, entonces hacíamos diferentes como recaudaciones y eso es una de las cosas que me llenó muchísimo el corazón de buena manera. ¿Cómo era la Guatemala de esa época? Porque conocemos que nuestra Latinoamérica era muy diferente a lo que es hoy.
En ese entonces, la verdad es que el que tuviéramos un teléfono sí lo teníamos, pero no con la actualidad que está ahora. No éramos de estarnos tomando fotos ni de estarnos tomando videos. No habían redes sociales. En ese entonces existía nada más Hi-Fi, no sé si se acuerdan. Entonces era bastante limitada la tecnología y por ende creo que disfrutábamos aún más el momento, el presente, la amistad, el trabajo, diferentes cosas. Ahora todo es más como para la foto y para que la gente sepa lo que estamos haciendo, pero me encantó poder vivir esta experiencia sin redes sociales, sin cámaras, sin el teléfono. La verdad es que yo creo que es un antes y un después muy marcado. Pero pueden aparecer algunas cosas de cuando tú estabas haciendo periodismo en YouTube. Para la época, ¿verdad? Aparecen. Sí. Ok. Cuando ya entras al proceso de venir para los Estados Unidos, ¿en qué época del año llegas aquí y por dónde? Si recuerdas. No recuerdo el año exacto, pero sí recuerdo que fue en el trámite precisamente de inmigración, solicitada por mi papá. ¿Fue verano, invierno? Ay, fue invierno, claro. Ay, cuando sentiste este frío, ¿qué te pareció? Recuerdo que mi familia muy hermosa tenían como la expectativa de que yo me iba a emocionar mucho el poder ver la nieve por primera vez. Y sí les digo, a mí me pegó muchísimo el cambio de cultura, de país, climatológico, todo. O sea, me costó mucho entenderle el positivismo a estar en Estados Unidos. Para mí todo era así como que, no sé, estaba muy bajoneada. Y llegó como mi familia y me decían, sal, está nevando la primera nieve. Y yo en lugar de emocionarme fue peor porque yo dije, qué frío. Lo que uno ve como en las películas de la nieve y la felicidad, la verdad es que no fue mi primera impresión para nada. Luego vivir el invierno aquí, me caí muchísimas veces, sufría mucho de frío porque como latina como tal, yo no usaba chaqueta, andaba siempre con unos grandes tacones. Entonces, yo creo que fue una etapa diferente y yo por eso siempre digo, quien viene por primera vez y tiene la intención de quedarse en Estados Unidos, qué ideal sería que venga como en primavera, en verano, donde pueden experimentar otras cosas, pero invierno es difícil. Y a mí me tocó esa etapa y la verdad es que fue bastante complicado a tal punto que entre mentira y mentira, le dije a mi papá, en ese entonces ya tenía trabajo, trabajaba ya aquí en la radio en Massachusetts, y le dije a mi jefe de ese entonces, le dije a mi papá y a mi familia que me iba a ir a Guatemala solamente a firmar unos documentos de la universidad y que regresaba. Pero yo tenía planes de ya no regresar, entonces me fui a Guatemala. Estando allá, empecé a buscar trabajo y entonces ahí como se dieron cuenta, ya no va a regresar. Y después no duré más de 6 meses por el trámite migratorio, que uno no puede estar más de 6 meses fuera. Entonces, para ese entonces ya tenía un trabajo en la radio, estaba en la cadena RCN de Guatemala, en Radio Mía. Después una oportunidad llevó a la otra, me convertí en directora de Radio Mía a mi corta edad y en el poco tiempo, y la verdad es que fue creo que una de las mejores experiencias también, el poder, la radio me fascina, la televisión me encanta, pero la radio es otro mundo total, es algo muy mágico. Y estando allá con una campaña montada, me dicen que tengo que viajar otra vez para acá y yo tenía la intención de sí viajar, firmar un documento y ya regresar a mi vida en Guatemala y quedarme en Guatemala. Cuando vengo acá, el documento no fue aprobado y si salía del país, iba a perder mi residencia. Entonces tomé la decisión de quedarme casi que en contra de mi voluntad y desde aquí tuve que renunciar a mi trabajo de directora de radio, a todos los proyectos que teníamos plantados. Ese fue creo que algo más difícil porque la primera vez que emigré yo sabía a lo que venía, tenía mentalmente, en teoría estaba preparada, pero la segunda vez fue muy de sorpresa y eso también me pegó muchísimo. Pero ya me quedé aquí, ya entonces me quedé con un programa diario en Power. Desde hace muchísimos años que estoy con ellos y me bautizaron como la chiquitita. Ese fue el primer trabajo que conseguiste aquí en Lawrence. No, empecé con el señor Luis Ángel, más conocido como El Sencillo, en la 1490. Todo era en Costa Eagle Media, de la misma corporación. Entonces, después de trabajar con Luis Ángel,
me roban, por decirlo así, el señor Mackenzie. Me dijo, te vienes conmigo para Power. Y ya entonces me transfieren a Power y ya me quedo con un programa, era en la mañana, matutino. Yo creo que era como de 4 horas de lunes a viernes. ¿Y cómo fue la experiencia de la radio aquí en los Estados Unidos? Claro, era para hispanos también, ¿eh? Fue bastante diferente el acento, la cultura, la música, porque por ejemplo la radio que hice en Guatemala era de música romántica, música de baladas de la actualidad, pero era igual música romántica. Entonces la transición pegó muchísimo porque aquí era música tropical. Siempre desde pequeña me ha encantado la salsa, me fascina, me apasiona, pero por ejemplo no sabía nada de bachata. El merengue solamente lo que se escuchaba en las fiestas regulares de 15 años, bodas, ferias en Guatemala, pero no tenía tampoco ninguna como cultura de la música tropical, el reggaetón tampoco. Entonces sí fue una transición bien fuerte, como por ejemplo cuando estaba en Guatemala y era reportera, en ese entonces estaba el grupo de Bachata Aventura. Ahora, quien no muere por ese reencuentro y por ir a un concierto, pues para que sepan la cultura, ¿no? En ese entonces en Guatemala no nos gustaba la bachata, para nada. Entonces yo me peleaba con otro reportero, nos hacíamos como la moneda para no ir a cubrir el concierto. No para ir, era para no ir. O sea, ni él quería ir, ni yo quería ir a nada que tuviera que ver con la bachata. Y era para mí un martirio tener que ir a conciertos, a cubrirlos, a entrevistarlos. O sea, no era algo que me apasionaba. Entonces, cuando ya vine para acá y trabajé en la radio, me costó muchísimo, pero después me adapté un montón. El acento era otra cosa también. Lo tuve que no cambiar, pero volver más universal. Y yo creo que hasta este momento mucha gente, sí todavía tengo obviamente mis frases muy chapinas, que mis hijos las repiten constantemente. Chapinas. Chapinas. ¿Qué es Ese eso? es un término como cuando somos guatemaltecos, como chapín de Guatemala, chapina guatemalteca. Es como el Como término, como que son del interior. no, como un nickname, digamos, de Guatemala. O sea, cuando alguien es de Guatemala dicen, eres chapín. Entonces, pero tuve que quitarme esas palabras y hacerlo como más universal. Pero recuerdo que me decían, tienes que ser más cariñosa, tienes que decir mi amor en la radio. Y para mí eso hasta el día de hoy nunca lo hice ni lo he hecho. Y yo sé que para la cultura dominicana es bien fácil como decir, ay, mi amor, mi vida. Para nosotros no, por ejemplo. Entonces, eso me costó mucho adaptarme a la música, pero agradecida que hasta el día de hoy la gente, sin que yo tuviese que cambiar mi esencia, sin tener que adaptarme a este tipo de decir mi amor o de ser más cariñosa o de ser más jocosa en la radio, me aceptó muchísimo y hasta el día de hoy siento bastante el cariño del público y lo agradezco un montón. Al principio eran muy frecuentes tus viajes hacia Guatemala. ¿Qué tan frecuentes? Mínimo 2, 3 veces al año. O sea, me entraba una mamitis horrible, pero también el señor Pat Costa y toda la producción lo agradezco muchísimo porque me entraban esas cosas como de prácticamente berrinche, me voy y renuncio y me voy y me iba. ¿Y cómo conseguías esos tiempos de vacaciones? No, porque entonces, una vez al año las vacaciones. Sí, pero otra vez fui muy consentida. Entonces yo me iba cuando yo quería, me pasaba el tiempo que yo quería y lo que hacíamos era que lo hacía mis segmentos desde Guatemala o dejaba segmentos pregrabados para que la gente no supiera que estaba como tanto tiempo sin estar en Estados Unidos y podía estar en Guatemala más libremente. Recuerdo que cuando empecé en Univisión, porque también estuve, bueno, antes de Univisión estuve en Telemundo, pero ya cuando estuve en Univisión, que duré muchísimos años en esta cadena, en el momento de la entrevista, me dice el productor y la de Recursos Humanos, entendemos que viajas mucho a Guatemala y nos cuentan que te vas de manera repentina. Quiero que sepas que este es un trabajo muy formal, imagínense, Univisión, no noticias, y que aquí sí tienes, puedes tomar tus vacaciones de la manera como tú quieras, pero es una vez al año. Son 10 días, creo yo, pagos y tienes que pasar más de 6 meses en la compañía para poder aplicar.
a días de vacaciones. Y yo, no, claro, sí, yo lo entiendo. En ese entonces yo ya me había reflejado como ya una persona más madura emocionalmente, que no iba a tener estos ataques de irme a Guatemala en cualquier momento, que porque se me antojó una comida o porque quería ver a mi familia. Entonces yo dije, no, yo entiendo, tengo otra visión en este momento, yo ya estoy lista para estar ya viviendo en Estados Unidos. Empecé a trabajar. No habían pasado ni 3 meses y era Semana Santa y yo dije, me voy, porque ¿cómo así que no voy a ir para Semana Santa a comer esta comida, a ver a mi mamá, a las procesiones? Me voy. Y una noche le dije a una compañera, mira, yo me voy. Y ella, no, recuerda lo que te dijeron en tu entrevista. Y yo, bueno, me voy. Y hablé con mi querido señor Francis, que lo amo con todo mi corazón hasta el día de hoy. Y le dije, gracias por la oportunidad. Yo sé que me lo dijo en la entrevista. Gracias por el apoyo, porque desde que llegué a Estados Unidos hice un casting en Univision, apliqué para Univision y me dijeron que cuadraba muy bien en la cámara. Imagínense, hacía televisión en Guatemala, que se notaba mi desenvolvimiento, pero 2 factores. Era muy joven para la cámara porque eran noticias, tenía, yo no sé, tal vez como 23 años, más o menos 24, no recuerdo. Y la otra es que necesitaban a alguien 100% bilingüe. Entonces esas 2 cosas no. Cuando se dio esta otra oportunidad, o sea, fue el mismo señor Francis, quien fue parte de la entrevista, y yo le dije, le quiero pedir disculpas de todo corazón, pero me voy. Y gracias por la oportunidad y yo renuncio. Y eso fue lo primerito que me dijeron que no puedes hacer y que yo en mi mente ya estaba preparada para no hacerlo. Y me fui a Guatemala, me fui para mi Semana Santa, me fui por 2 semanas. Me voy para Guatemala, me voy mis 15 días o no sé cuántos días, no sé si 1, 2, 3 semanas, a vivir mi Semana Santa, a ver a mi familia, a pasar lo que tenía que pasar. Y estando allá me dicen, Isabel, no te preocupes, tu trabajo sigue, así que te estamos esperando en Univision. Así que todavía fui consentida en Univision, regresé y ya, trabajando, y seguía viajando a Guatemala hasta que me casé y tuve mis hijos. Creo que ya tuve una conciencia de que no podía estar viajando a cada rato. Viajo una vez al año y ya. La Semana Santa en Guatemala es otro nivel. Guatemala se ha destacado por muchísimos años y hasta el día de hoy como uno de los países en donde se vive con más pasión la Semana Santa. No solamente es la comida, las costumbres, sino las diferentes maneras de poder conmemorar esta semana tan importante, desde las procesiones. Yo creo que tenemos las procesiones con las alfombras más largas del mundo, que hemos ganado muchísimos récord Guinness. Alfombras. Las alfombras es algo que se pone como tal una alfombra en el piso y se hacen a base de acerrín, y hay personas que le agregan vegetales, comida. Es como hacer una ofrenda para la tradición. Entonces, desde niños, adolescentes, adultos utilizan este acerrín con diferentes moldes, y es algo que tengo desde recuerdo de mi niñez, que lo hacíamos con mi abuelita, que en paz descanse, y mi abuelito. Todas las Semanas Santas participábamos en realizar alfombras, y es algo también que mis hijos han tenido la oportunidad de experimentar. Se realizan alfombras. Entonces, cuando pasa la procesión, pasan sobre la alfombra. La comida es otro nivel. Tenemos, la verdad, un país con muchísima gastronomía, pero de diferentes etapas. Comemos esto de Semana Santa, cosas específicas que se dan solamente en esta temporada, como también para la independencia, que es en septiembre. Tenemos otros platillos que son específicamente para la independencia, como para octubre, que es el Día de los Muertos. Tenemos también platillos que son solamente esta temporada. Navidad es otra época, que hay comidas que son solamente navideñas. Entonces, en realidad, no solamente somos el país de la eterna primavera por el clima, porque en el mismo lugar durante el año podemos experimentar todas las estaciones, sino que también en cuanto a la comida es bastante, bastante variada. Dame una comida típica de esa Semana Santa. Las torrejas. Torrejas, ¿qué son esas? Deliciosísimas, que me encantan. Las torrejas son a base de pan, pero van envueltas. Bueno, es el pan, un pan de manteca. No sé si conocen, es un pan redondo, pero en realidad el pan tal cual creo que se llaman molletes. Son estos molletes que se abren a la mitad, se les pone queso crema, o puede ser también con mantequilla, pero son más deliciosas con queso crema. Y después se cubren con una capa de huevo, el huevo batido. Y después se van a freír.
y ya cuando estén listas, entonces se pone a agua a hervir con canela y con azúcar, y cuando ya esté la miel lista, entonces ya se introducen las torrejas, se hierven un poquito más, se le pueden poner pasas, hay algunas personas que le ponen como un azúcar rosadita y ya, y listo, esas son las torrejas. Al menos es uno de los platillos favoritos, pero hay muchísimos más para Semana Santa. Y en cuanto a diciembre, se queda igual para la época navideña. Para la época Parecido navideña, a lo común de los latinoamericanos. Para la época navideña, en cuanto a comida, no puede faltar los tamales. Tenemos tamales colorados, tenemos tamales negros, el ponche, que es delicioso, el ponche de frutas y muchas celebraciones más, pero la comida típica del 24 de diciembre, que es la Nochebuena, es el tamal con pan. Hay personas que lo acompañan con limón. A mí en lo particular me fascina. Creo que un tamal sin limón no está mal, pero eso es, cada quien tiene su gusto y su ponche de frutas. Cuando llegan a ti estas criaturas especiales, que lo conocemos como hijos, ¿qué esos niños transformaron en Isabel? Me cambió la vida totalmente, la mentalidad, la Son paciencia. muy famosos porque tú vives publicando en Instagram acerca de ellos y son muy inteligentes. Gracias a Dios, sí, la verdad es que... Mateo Y Juliana. y Juliana. Mateo tiene 6 años, Juliana tiene 4 años, son lo mejor que me han pasado en la vida. La maternidad para mí ha sido un desafío. He vivido los mejores momentos, pero también he vivido momentos en donde me he tirado al piso y he llorado muchísimo, muchas horas sin dormir, mucho agotamiento, pero mucha entrega de amor. Desde pequeña siempre soñé con la casita y casarme y tener hijos. En realidad quería 6 hijos, me quedé con 2. Pero yo creo que gracias a Dios por darme la oportunidad, es algo que le agradezco a Dios casi todos los días, por no decir todos los días, darme la oportunidad de ser mamá, porque no me veo, la verdad, sin este don, sin esta oportunidad, no sé qué fuera mi vida, porque muero por ellos, respiro a través de ellos. Me he gozado la maternidad de manera impresionante, y yo cada mujer que conozco embarazada le digo, espera a que tenga a tus hijos en brazos y ahí te vas a dar cuenta la decisión que quieras tomar en todos los aspectos, laboral, emocional. En todos los aspectos me pasó a mí. Yo tenía planes, ya tenía una señora que me iba a cuidar a Mateo para yo poder seguir trabajando, para poder seguir ejerciendo en los medios de comunicación. Recuerdo que di a luz, he tenido mi programa de radio de manera interrumpida todos los sábados. Ya cuando me convertí en mamá me quedé con este programa de radio y estaba dando seno, recién nacido Mateo, escuchando el programa de radio, marcando los comerciales, hablándome con la persona que me estaba cubriendo para que todo saliera bien. Pero en ese momento y en ese día, como que volteé a ver y me quedo así y ya, se paralizó todo, se me olvidó todo. Los planes se quedaron pausados y tomé la decisión de solamente quedarme en Power, en el programa de radio, y cancelar proyectos que ya tenía pautados para ese momento y dedicarme 100% a mi hijo. Entonces, de lunes a lunes, todos los días, pero excepto los sábados, por 2 horas yo me iba. Y después fui mamá 24/7 con Mateo, me lo disfruté por 2 años, yo vi todo. Y eso es algo que le doy muchas gracias a Dios, porque entiendo que no todos tenemos esa oportunidad y esa bendición. Yo sí pude hacerlo, quedarme en casa con él, disfrutarlo. Por eso les digo, me cambió la vida, la mentalidad, el amor totalmente, y me lo disfruté tanto. Vi sus primeros pasos, le di sus primeras comidas, sus primeras palabras, todo tuve la oportunidad de poder experimentarlo. Luego llegó Juliana, también me quedé 2 años con ella, y ya después de que pasaron estas etapas, después de 4 años siendo mamá, necesitaba, sin dejar la radio, porque la verdad siempre iba a la radio, siempre trataba de participar en eventos y todo, pero ya no envuelta como antes. Ya no regresé a televisión, por ejemplo, me quedé nada más con radio y con mis hijos. Después que pasaron estos años, me tuve que preguntar otra vez qué quería hacer, porque mientras era periodista y trabajaba en medios de comunicación, como en Univisión, en noticias, vi que pasaron muchas cosas
que las que eran mamás se perdían de eventos con sus hijos. Si estaban enfermos, era muy difícil conseguir un cuido. Si teníamos que quedarnos hasta tarde, pues nos teníamos que quedar hasta tarde. Si teníamos una tormenta de nieve y teníamos que dormir en un hotel por 3 días, teníamos que hacerlo. O sea, pude experimentar de cerca lo que mis otras compañeras, siendo mamás, les costó. Y me tuve que cuestionar si era algo que quería para mí y tomé la decisión que no. Con la radio, como les digo, me quedé nada más. Pero ya estando ahí, ¿qué quería hacer? ¿A dónde quería regresar? A un medio de comunicación que me encanta, pero tenía que saber que necesito priorizar aún a mis hijos, y entonces algo que se convirtió en hobby, mientras uno de esos berrinches que estuve en Guatemala por 6 meses, hubo un momento de mi vida que estaba como, que nos pasa a todos, creo yo, aunque nos guste muchísimo algo y nos apasione. Yo empecé los medios de comunicación desde los 17 años y llegó un punto en donde estaba muy cansada de estar todos los días con maquillaje, con un vestido, con tacones, con aretes. Y yo dije, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero estar ni en tele ni en radio y no quiero. Y me fui a Guatemala. Mientras estaba allá de vacaciones, empecé a ver qué podía hacer porque no me quedo quieta. Y entonces estudié la carrera de masajes en Guatemala como un hobby. Me gustó muchísimo. Entonces terminé el curso de masajes relajantes, me metí a aromaterapia. Me gustó aún más y me terminé certificando de masajista en Guatemala, de aromaterapia en Guatemala, saqué también piedras calientes en Guatemala, seguí con chocolaterapia, o sea, regresé con 4 diplomas de hobby. Pero la verdad me llamó muchísimo la atención, empecé aquí, quería seguirlo haciendo para tener como una segunda opción de carrera. Pero en ese entonces había que estudiar como por 3 años. Y dije, ay, no, yo no estoy como para estudiar otra vez y 3 años y sacar una carrera. Entonces lo dejé como para un lado, pero ya no sé, como 10 años o 7 años después, que entonces ya soy mamá, tengo a los niños y quiero tener esa flexibilidad de tiempo, eso se convirtió como en una opción. Volví a ver, me encontré así de la nada, porque Dios siempre le manda a uno señales, a una amiga, y esta amiga tenía su spa y pude ver que ella como mamá tenía la flexibilidad de compartir con su hijo, de cerrar su agenda, de poder asistir a las actividades que su hijo necesitaba, de salir corriendo si su hijo lo requería. Y eso me gustó mucho, me empoderó mucho y le dije a ella, yo quiero. Y me dijo, empecemos, y ella me apoyó muchísimo en ese entonces y empecé a crear mi estudio de masajes. Al mismo tiempo me metí a estudiar la carrera completa, terminé mi carrera, estudié, es algo, yo creo que ha sido uno de los años más complejos de mi vida porque igualito era mamá. También tengo un taller, les voy a contar más adelante, en la Biblioteca Pública de Lawrence. Igual iba al taller, estaba estudiando tiempo completo, tenía que sacar clínicos, tenía que hacer tareas, tenía que estudiar para los exámenes. Y Dios es hermoso que lo logré hacer todo, finalicé, me gradué hasta con con un puntaje bastante alto, que era algo que también yo quería como sobresalir y decir, puedo hacerlo como latina, puedo hacerlo como mamá. Y lo logré, y eso creo que es otra de las estrellitas que tengo en mi pizarrón de méritos. Y la intención de esto, a mí me encanta y me apasiona ser masajista terapeuta, la verdad me fascina, pero es algo que tomé la decisión por mis hijos. Extraño los medios de comunicación, a pesar que sigo en la radio, extraño la televisión, sí, pero ahora mismo mi enfoque es poder tener este estudio de masajes en donde estamos haciendo la entrevista ahora, que son bienvenidos. El poder saber que le puedo dar prioridad a mis hijos, puedo estar en los eventos que necesito estar como mamá con ellos y tener esa opción y disposición. Somos pocas las mamás que lo tenemos y me siento muy, muy, muy bendecida, muy orgullosa de todo el camino que se ha podido recorrer. Y yo quiero decirle a todas las mamás que me están viendo en este momento que sí se puede. Si están empezando por la maternidad, a veces uno siente que no hay como, que ese túnel está muy, muy lejos, porque todas tenemos una maternidad muy diferente. Hay quienes siguen su vida normal, hay quienes nos envolvemos tanto que sentimos que no va a pasar, pero sí
si pasa, si te puedes volver a reencontrar tú. Toma tiempo para algunas. A mí me tomó, bueno, me está tomando aún 6 años y me está tomando aún ese tiempo, pero me lo he disfrutado 100% y por eso decidí poner este estudio de masajes y me ha gustado tanto y me ha apasionado tanto que me fui por el lado de mamás. Soy instructora de masaje infantil certificada en 100 países, incluyendo Estados Unidos, por la Asociación Internacional de Masaje Infantil y es uno de mis grandes logros también. Entonces, lo que hacemos con esta certificación es que le enseñamos a mamá y a papá a tener una mejor conexión con sus bebés a través del tacto nutritivo, pero la idea es que ellos tengan este acercamiento, porque hay muchos papás y sobre todo aquí en Estados Unidos que se levantan, los preparan, los llevan al cuido, van a trabajar por 8 horas, los buscan del cuido, les hacen de comer, los bañan y a dormir. ¿Y en qué momento pudieron compartir con ellos? Tal vez sí les leyeron un libro, pero a través del masaje 15 minutos al día existe este apego, la relajación, la conexión y que por supuesto también tiene muchísimos beneficios más, como por ejemplo mejora el sueño para los bebés, la alimentación, quienes sufren de cólicos los evita o los elimina. Hay muchísimos beneficios, muchísimos, pero para mí el más importante es tener una mejor conexión con los padres y el bebé, tanto mamá como bebé o papá como bebé o como familia en sí, y es un taller que pueden involucrar hasta los hermanitos y pueden disfrutar en familia. Hablaste de la parte polifacética y una de ellas es también lo que haces en la Biblioteca Pública de Lawrence. ¿Cómo nace esto? Esto fue también con la intención de encontrarme nuevamente, porque como les menciono, después que fui mamá se me olvidó todo. Amigos, mundo, absolutamente todo. Me quedé enfocada a mis hermosos hijos, pero ya después dije, ¿qué puedo hacer como periodista, pero que sigamos en el entorno familiar? Entonces se me ocurrió crear Chiqui Kids Club a través de las redes sociales. La idea era con mis hijos enseñarles lo que yo ya hacía con ellos, porque desde que estaban pequeños yo les daba homeschool en la casa y hacíamos experimentos, manualidades para que ellos pudieran tener una mejor educación siendo bilingües, que pudieran experimentar a través de texturas y pasar una mejor niñez, ¿no? Entonces, darle esa opción a los padres que también estaban en casa o los que trabajaban y querían disfrutar como un momento con sus bebés, cómo podían ellos hacer manualidades, experimentos y diferentes actividades con cosas que a veces tenemos en la misma casa y que no sabemos que podemos utilizarlas para poder tener este momento con nuestros hijos. Y creé a través de las plataformas Chiqui Kids Club en la Biblioteca Pública de Lawrence. Observaron el contenido, les gustó, tuvimos una reunión y así es como llega Chiqui Kids Club a la biblioteca. Todos los martes a las 10 de la mañana es un taller gratuito, se los recomiendo para niños de 2 a 5 años de edad. Estamos ahí desde hace más de 2 años de manera constante, todos los martes, y en vacaciones hasta tenemos taller doble, así que los esperamos. Y he podido ver el progreso de muchísimos niños y tener la bendición de no solamente estar con mis 2 bebés, sino que también poder ser maestra, porque también cuando era adolescente me quedé con eso. Yo realmente quería estudiar magisterio y por una y otra cosa no se dio, pero ahora creo que en esta etapa de mamá he cumplido muchísimas metas. Soy mamá, soy periodista, que hasta el día de hoy la radio, podemos estar en televisión, también he estado en medios escritos, que esta es otra faceta. Con el periódico Siglo XXI estuve trabajando también con mi papá años atrás y también fue directora de una revista de adolescentes que se llamaba Secretos, que era conocida aquí, bueno, en toda Nueva Inglaterra se repartía. Pero entonces también he tenido esta oportunidad y el de ser maestra. Entonces he sido como bastantes cosas y quién quita que el día de mañana me den ganas de poner una pastelería. Que me encantan los pasteles, pero no me salen, pero quién quita que en algún momento también se dé esa opción. He hecho muchas cosas, la verdad, en la vida. Isabel, los medios tradicionales, como la radio, la televisión, que antes eran puntos donde se reunían las personas con capacidad para ello.
pero hoy ha llegado una revolución, la revolución del Internet. ¿Cuál es tu versión de esto? Que trae cosas buenas, trae cosas malas, como la misma televisión que decían en algún tiempo que embrutecía. Pero ahí yo aprendí mucho con todos los buenos documentales de National Geographic, de Discovery Channel. ¿Qué te parece estas revoluciones de hoy día? Es alarmante. Me duele a veces, pero yo creo que hay público para todo. Para todo y para todos. En Guatemala hay un dicho que dice siempre hay un roto para un descosido, y yo creo que aplica tal cual para lo que estamos viviendo ahora en los medios de comunicación. Hay muchísimas personas que tienen ese talento, porque la verdad es que no se necesita ir a la universidad para poder tener esta chispa, pero idealmente no. Pero creen que por tener este talento pueden hablar y expresar lo que sea y sin filtro, y yo creo que hay un respeto. Hace poco estuve envuelta en un evento que la verdad me dolió el corazón al darme cuenta de muchas cosas, cómo hay personas que utilizan un micrófono sin tener la responsabilidad de saber que lo que se dice a través de puede afectar a una persona de manera total, como también puede empoderar a alguien. Entonces siempre trato la manera de ver lo positivo de las cosas. En caso como persona y como mamá, creo que hay muchísima responsabilidad y nosotros elegimos lo que queremos ver. A veces hay personas que me dicen, ¿viste lo que está pasando en tal? Yo no lo veo. No es ni de mi disfrute, ni tengo el tiempo para hacerlo. Trato la manera de canalizar mi energía y el poco tiempo que tengo extra para cosas positivas, para noticias buenas, para poder enriquecer mi corazón, mi alma y mi mente y mi energía en algo que valga la pena ver o escuchar. Y trato la manera de hacer lo mismo con mis hijos, de no darles la opción abierta de poder ver lo que sea, en donde sea y el tiempo que sea. Tienen una restricción bastante estricta en cuanto a ver cosas y el cuánto tiempo en televisión a comparación de muchos niños de su edad. Respeto cómo estén llevando todas las personas su crianza, dependiendo también la cultura, es bastante variado. Pero si hablamos regresando al tema como de adultos, yo creo que vemos, disfrutamos y escuchamos lo que somos en realidad. Y si no se entendió, si usted es de las personas que ve este tipo de contenido y lo disfruta, pues bien por usted. Al menos en mi caso, soy bien selectiva con lo que escucho, el tipo de radio que hago. Puedo tener tal vez 1,000 oyentes o puedo tener uno solo, pero lo hago con muchísimo respeto. Hasta el día de hoy no soy amarillista, no me gusta faltar el respeto a nadie. Y lo hago, creo que con muchísimo cariño y muchísima responsabilidad, que eso es algo que se necesita en la actualidad, porque muchos creen que ahora solamente por tener un micrófono, o a veces ni siquiera el micrófono, por tener un teléfono, ya son influencers, comunicadores o no sé. Yo creo que estamos pasando en una época muy difícil en medios de comunicación, y para quienes tenemos esta trayectoria de muchísimos años y nos hemos esforzado por mantenerlo de la mejor manera posible, nos duele el corazón, nos duelen los ojos y molestan los oídos. Por eso digo, yo creo que hay de todo un poco y hay contenido para todo tipo de público. Usted puede elegir qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere escuchar y qué es lo que necesita para su corazón y para su mente. Isabel, háblanos de ese premio que recibiste ahora en el 2026 de Legacy Masters. ¿Qué significa esto? La verdad estoy muy contenta, porque les digo que yo creo que todo cuando lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión y con mucho profesionalismo, independientemente la profesión que tengamos, Dios la recompensa. Como periodista he tenido la oportunidad de ganar diferentes premios como mejor reportera, mejor programa de radio, y cosas que se puedan destacar en esta trayectoria. Y ahora como masajista, les quiero comentar que este premio nos llegó este 2026. Somos el mejor spa
de la ciudad de Methuen, así que Levacy Massage se ha ganado este premio y lo recibimos con todo el amor, con toda la humildad y con toda la felicidad del mundo. En el 2024, cuando recién empezamos, fuimos reconocidos también como uno de los mejores lugares de Methuen. En el 2025 estuvimos en el top 3, pero este año somos oficialmente el número 1 de todo Methuen, así que la verdad es que muy contenta. Es algo que me inspira aún más el saber que regresé a este hobby, que empezó como hobby, que ahora es una carrera, por mis hijos, y el poder demostrar que también somos reconocidos. La verdad es que es una gran alegría y es una gran bendición. ¿Quién entrega estos premios, Isabel? Estos premios son reconocidos por Business Rate. Ellos se basan a través de Google, son empoderados también por Google, de las reseñas que dejan nuestros clientes. Entonces hemos sido reconocidos como el primer lugar porque tenemos varias reseñas con 5 estrellas, pero no solamente son las estrellas y la cantidad de reseñas, sino que también lo que los mismos clientes expresan de la experiencia que tuvieron con detalles, porque tratamos de que se sientan bien, que transformen el cuerpo, la mente y el alma desde que entran hasta que salen. Esto no solamente es un estudio de masajes en donde van a recibir un masaje, sino es un lugar en donde pueden experimentar una experiencia inigualable desde que entran hasta que se van. Entonces yo creo que con mucha humildad recibo este premio y yo creo que sí, nos lo merecemos, ser el primer lugar en Methuen. Isabel, a nuestro cierre ya, ¿cuál sería tu llamado a la mujer latina que emigra a esta gran nación? ¿Cuál sería tu llamado específicamente a ellas? Mi mensaje para todas las mujeres que me están viendo en este momento es que sigan luchando en todo momento por sus sueños, que nada ni nadie les impida llegar a esa meta que ustedes tienen. No hay un límite, no importa si eres mamá, no importa si eres esposa, no tiene que pararte nada de lo que esté pasando, ninguna vicisitud que encuentres en el transcurso de llegar a esta meta. Tú puedes hacerlo, puedes lograrlo, y cuando lo logres, recuérdate todo el trayecto que pasaste para que lo vuelvas aún más especial y te empoderes de la mejor manera, porque sí se puede. Todos los sueños que tenemos se pueden lograr, todas las metas que tenemos se pueden lograr, siempre agarradas de las manos de Dios, porque sin Él no podemos alcanzar nada. Yo creo que eso es lo más importante. Desde que tengas fe y confianza, todo se puede lograr. Mi nombre es Isabel González y estuve aquí en Voces y Sueños contando mi historia.